¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Diálogos Interactivos, un criminólogo en México. Nos encontramos en la segunda sesión de la 8ª temporada, la cual estará dedicada a reflexionar, a tratar el tema el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE, 45 años incidiendo en la historia mexicana de las ciencias penales. Muchas gracias a todas y todos por su preferencia, por su confianza. Antes de comenzar hay que recordar las redes sociales donde nos pueden encontrar, tanto en Facebook como en YouTube. Está Un Criminólogo en México. También recién hemos creado nuestro Twitter, que es 1 en número Criminólogo MEX. También ahí pueden encontrar información, datos sobre criminología, y bueno, también está nuestra página web aquí en la página de Face. Ahí pueden encontrar el link. Allí van a poder visitarla, mirar algunos datos, alguna información, publicaciones, incluso pueden descargar algunas publicaciones de dominio público. Entonces, muchas gracias a todas y todos por, repito, su confianza. El día de hoy tenemos, como les decía, nuestra segunda sesión de la 8ª temporada de Diálogos Interactivos, la cual estará dedicada al Instituto Nacional de Ciencias Penales, 45 años incidiendo en la historia mexicana de las ciencias penales. En esta ocasión nos vamos a basar en esta obra conmemorativa de los 40 años del INACIPE. Es una obra editada obviamente por el propio Instituto Nacional de Ciencias Penales en el 2016, coordinado por Odette María Rojas Sosa y María Bárbara Hernández Luna. Y en este libro tuvimos la fortuna de participar con un capítulo en colaboración con mi amigo Javier Figueroa y también con Alejandra Silva Carreras, que actualmente es profesor investigador invitado del INACIPE y directora del área de publicaciones respectivamente. Entonces con ellos publicamos un capítulo en esta obra conmemorativa de los 40 años en 2016, intitulada 40 años incidiendo en la historia de las ciencias penales en México. Entonces, en esta ocasión, la reflexión, la sesión que vamos a tener en esta una hora prácticamente, pues se va a basar en este libro, 40 años, 40 voces, que fue, repito, una obra conmemorativa de los 40 años del INACIPE en el 2016. Hoy en día, 2021, pues prácticamente está por cumplir los 45 años desde su nacimiento. ¿Por qué hablar del INACIPE? Bueno, como saben todas y todos, soy trabajador del propio instituto. Desde hace prácticamente 11 años que yo laboro en el instituto, en el área de investigación. Formo parte del claustro de investigadores, del claustro de profesores del instituto. Y bueno, por supuesto que hay motivos personales, ¿no? De por qué hablar del instituto, por qué defender al instituto. Ya hablaremos más adelante de qué es lo que está sucediendo. Pero también hay motivos no personales, motivos políticos, motivos de Estado, motivos colectivos de por qué el INACIPE tiene que seguir como un centro público de investigación, como una institución autónoma, etcétera. Entonces, la dinámica será la siguiente: van a ser 3 bloques, a partir de los cuales vamos a reflexionar sobre el Instituto Nacional de Ciencias Penales. En un primer momento, ¿qué pasará con el INACIPE? Entonces ahí hablaría un poco de qué es lo que está sucediendo, la ley orgánica de la Fiscalía, qué pasa con el INACIPE, desaparece, no desaparece, se está aprobando esta iniciativa, se va a aprobar o no, etcétera. Posteriormente, va a estar el segundo bloque, que es el INACIPE. Aquí un poco me detendré a mirar la parte de qué es el Instituto Nacional de Ciencias Penales, cómo está conformado, cuáles son sus principales funciones, y finalmente en el tercer bloque, por qué es importante el INACIPE, por qué es importante que siga de pie, que siga contribuyendo a la historia de las ciencias penales,
miraremos algunos logros, algunos retos, algunos pendientes que tiene el instituto en materia de ciencias penales. Entonces, sin más que abonar, vamos a comenzar con el primer bloque, que como les decía es qué pasará con el INACIPE. Seguramente están enterados en tiempos recientes, sobre todo por los comunicados de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, pues se ha visibilizado algunas iniciativas de la ley de la Fiscalía General de la República o de la Fiscalía General de la Nación, en la cuales obviamente pues se impacta de manera no favorecedora al Instituto Nacional de Ciencias Penales. Habrá que recordar, y esto es interesante, que no es la primera vez que el INACIPE va a desaparecer o va a modificar su naturaleza. Por lo menos ha habido 2 o 3 intentos con de que el INACIPE desaparezca. Uno tuvo éxito temporalmente y otro afortunadamente no se dio. El primero de ellos ocurrió en agosto de 1993. El INACIPE se crea, ya lo hablaremos más adelante, por decreto presidencial en 1976 y es hasta 1993 que desaparece, igual de un plumazo. En agosto del 93, cuando era procurador MacGregor, Carpizo MacGregor, se crea el Instituto de Capacitación de la PGR y pues prácticamente de un plumazo desaparecieron al INACIPE. El propio INACIPE se convirtió en el Instituto de Capacitación de PGR. Entonces fueron 3 años que duró la desaparición del instituto. Posteriormente, afortunadamente, gracias a las acciones, a las negociaciones de Moisés Moreno, que en ese entonces, 1995-1996, era su procurador, se pudo reinstalar al INACIPE. En ese entonces era presidente Ernesto Zedillo Ponce de León y se reinstaló al INACIPE nuevamente con un decreto presidencial. Entonces esa fue la primera vez, 1993-1996. La segunda ocasión en que también se quiso transformar abruptamente la naturaleza del INACIPE ocurrió en 2014, en mayo de 2014, cuando estaba como presidente Enrique Peña Nieto y como procurador Murillo Karam. Nos enteramos por alguna conferencia que dio en un evento del propio INACIPE y posteriormente en algunas entrevistas que dio mediáticas en algunos medios, que la idea de Murillo Karam, del gobierno federal, era convertir al INACIPE en una universidad. Entonces también ahí se estaba discutiendo mucho cuál iba a ser la naturaleza. Afortunadamente no prosperó, se quedó solamente en una iniciativa del propio procurador. Y ahora, en esta tercera ocasión, que estamos en este nuevo gobierno, en la cuarta transformación, pues se vuelve a discutir la pertinencia, la modificación de la naturaleza del INACIPE. Desde el año pasado, enero, febrero, empezaron a circular algunas iniciativas del propio grupo político de Morena, de otros partidos políticos también, en torno a la nueva ley de la Fiscalía General de la Nación y por lo tanto también del propio Instituto Nacional de Ciencias Penales. Entonces, entre enero, febrero del año pasado y ahora también enero, febrero de este 2021, pues se han visibilizado, se han conocido diferentes iniciativas, diferentes propuestas que pretenden no desaparecer al instituto. Habría que hacer también esa aclaración. No es desaparecerlo, pero sí es cambiarlo abruptamente, cambiar por completo su naturaleza. Por ejemplo, les pongo 4 o 5 puntos que son muy importantes para entender cuál sería la nueva naturaleza o las nuevas funciones del propio instituto. De entrada, deja de ser un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal y pasa a ser un órgano desconcentrado de la Fiscalía General de la República o un órgano descentralizado. Como les comento, hay varias iniciativas, entonces algunas iniciativas lo ponen como órgano desconcentrado, otras como órgano descentralizado, etcétera. El punto acá es que obviamente se está perdiendo en términos del patrimonio, de la autonomía, de las decisiones,
de varias situaciones que sí tendría o que sí tiene como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal. Entonces ahí hay un golpe importante en términos presupuestales, en términos administrativos, en términos técnicos, puesto que ya el INACIPE pasaría a ser como, por así decirlo, como una oficina más de la Fiscalía General de la República. Funciones también, se acotan un poco las funciones, habrá que decirlo. Las funciones que ahora tiene el INACIPE y que vamos a comentar más adelante, pues son múltiples, son muy variadas. No solamente tiene que ver con la capacitación al personal o a los servidores públicos de las procuradurías o en específico de la Fiscalía General de la República, sino también formar profesores, formar investigadores, generar investigación académica, científica, tecnológica de altísimo nivel, impartir educación superior, generando también algunos certificados de estudio. Entonces, en estas iniciativas sí se mira un acotamiento de las funciones. Sobre todo, se pretende pensar al INACIPE solamente como un centro de capacitación, cortándole uno de sus pilares más importantes, como es la investigación. Incluso en algunas de estas iniciativas que están circulando, pues no se habla de que el INACIPE sea un centro público de investigación, que es el otro punto, ¿no?, que subrayo de estas iniciativas. Hoy, actualmente, desde el 2012, el INACIPE es un centro público de investigación CONACYT. El CONACYT, en 2012, y la Procuraduría General de la República llegaron a un acuerdo para que el INACIPE fuera considerado un centro público de investigación de altísimo nivel, como el Instituto Mora, como el CIDE, como el Colmex, etcétera. Y ahora en estas iniciativas, por un lado hay una iniciativa que ni tan siquiera habla de que el INACIPE siga siendo o que pueda seguir siendo un centro público de investigación, y la otra iniciativa dice que va a estar condicionado, ¿no? Va a estar condicionado, uno, al visto bueno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y dos, a la reunión o a las negociaciones que tengan tanto el director o la directora de CONACYT junto con el fiscal general de la República. Habrá que decir que el INACIPE se tardó muchísimo en ser centro público de investigación, precisamente porque la firma de Hacienda pues se complicó, ¿no? Hubo un estira y afloje ahí interesante. Entonces ahora con esta iniciativa se dice, bueno, sí será, pero si es que Secretaría de Hacienda Público nos dice que hay presupuesto para que siga siendo centro público de investigación. Entonces, obviamente ahí hay un golpe importante al INACIPE, repito, ¿no? Se está pensando más como un centro de capacitación que como un centro público de investigación. Incluso cuando desapareció en el 93 al 96, como les comentaba, precisamente fue esa la idea, ¿no?, en que se convirtiese solamente en un centro de capacitación de la Policía, en ese entonces Judicial Federal, y quitar la parte de investigación y quitar la parte de formación, etcétera. Otro de los puntos también importantes de estas iniciativas es que los miembros de la Junta de Gobierno hoy en día, ya lo veremos más adelante, pues es el rector de la UNAM, el rector de la UAM, la Fiscalía, ¿no?, de la Ciudad de México, el fiscal general de la República, secretaria de Hacienda y Crédito Público, secretaria de Educación Pública. Pues ahora con estas iniciativas, todos esos miembros se van y ahora van a ser sustituidos por los subprocuradores de la Fiscalía General de la República. Entonces, obviamente hay un golpe importante a la Junta de Gobierno. Por eso también, como les comentaba, la Academia Mexicana de Ciencias Penales pues se ha pronunciado en contra de estas iniciativas, porque la Academia Mexicana de Ciencias Penales, ya lo veremos más adelante, no solamente es un miembro más de la Junta de Gobierno, es la columna vertebral del INACIPE, parte importante de su fundación y de su desarrollo. Entonces, esa Junta de Gobierno desaparece, ¿no?, se modifica, y ahora serán los subprocuradores quienes van a contemplar o van a ser contemplados en esta Junta de Gobierno. Otro punto también es que el órgano interno de control del INACIPE pues prácticamente igual desaparece y pasa a estar controlado por el órgano interno de la Fiscalía. Por eso les decía, pues prácticamente con estas iniciativas el INACIPE pierde autonomía, pierde esta cuestión de patrimonio, personalidad jurídica propios, pierde decisión técnica operativa, puesto que va a estar
subsumido a lo que diga la Fiscalía General de la República. Por eso es que también el órgano interno de control del propio INACIPE pues desaparece. Y finalmente, que este también es un punto toral, muy escabroso en los transitorios de estas iniciativas de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, pues se dice que todos los trabajadores del INACIPE que actualmente prestan sus servicios al instituto, pues van a ser liquidados, ¿no? Se termina esa relación laboral y para querer, ¿no?, seguir en el instituto, ahora como parte de la Fiscalía, pues uno tiene que participar en los procesos de evaluación, para el servicio profesional de carrera. También aquí hay una discusión, algunas iniciativas ponen que solamente los trabajadores administrativos van a pasar por ese proceso, no los trabajadores académicos, etcétera, pero sin duda es también un punto de discusión, ¿no?, de la propia iniciativa. Obviamente con estos puntos que pretenden convertir al INACIPE, ya les decía, de ser un órgano descentralizado, un organismo público descentralizado, a ser un órgano desconcentrado de la propia Fiscalía General de la República, pues ha habido diversas opiniones, pronunciamientos, reacciones. Una de las más importantes, como les comentaba, pues es el comunicado que da la Academia Mexicana de Ciencias Penales sobre la situación actual del Instituto Nacional de Ciencias Penales. En este comunicado, que es del 2 de marzo del 2021, firmado por la Academia Mexicana de Ciencias Penales, que está ahora presidida por el doctor Luis Rodríguez Manzanera, pues la Academia habla de que cuenta con representación, ¿no?, en la Junta de Gobierno, y que en tal virtud la Academia está facultada, incluso obligada, ¿no?, a opinar en los asuntos que conciernen al instituto. Entonces, acá un poco expresa su rechazo, ¿no?, y su más enérgica protesta por el trato que el Instituto Nacional de Ciencias Penales está recibiendo por parte de las diversas áreas del Estado mexicano, con notoria hostilidad hacia este instituto e ignorancia de los trabajos que desarrolla y de los objetivos que atiende. Este trato está a punto de traducirse en la desaparición del instituto como ente autónomo de investigación y enseñanza dentro del subsistema de Ciencias y Tecnología y su conversión en una dependencia de la Fiscalía General de la República. Como les comentaba, un poco no es tanto desaparecerlo, sino simplemente, o más bien modificar sustancialmente su naturaleza autónoma, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, es un golpe importante. Ahora bien, además del comunicado de la Academia, donde se pronuncia y expresa su rechazo a estas iniciativas que están circulando y que podrían ser aprobadas el día de hoy o en el transcurso de esta semana o de este mes o incluso del año, además de ese comunicado, la Academia ha también generado un documento propuesta, ¿no?, una propuesta concreta con dos alternativas. Por un lado, la alternativa 1 es que no se incluya la referencia del INACIPE en la nueva ley de la Fiscalía General de la República, para que mantenga su naturaleza y las funciones que actualmente tiene. Entonces, esa es la primera propuesta de la Academia Mexicana, que en la nueva ley de la Fiscalía General de la República no se haga mención al INACIPE y que entonces, en ese sentido, pues conserve su naturaleza como hoy en día, como centro público de investigación y con todas las funciones y toda su autonomía. Cabe subrayar que la ley de la Fiscalía General de la República que hoy tenemos también pues ha sido muy discutida. Esto, como ya les comentaba, no es de ahorita, o sea, la intención de modificar la naturaleza del INACIPE ya viene de tiempo atrás. Habrá que subrayar que en la última oportunidad de modificar hubo discusiones en el Senado, en la Cámara de Diputados y por ahí salvaron al instituto. Si ustedes ahora entran a la Cámara de Diputados, descargan la ley de la Fiscalía General de la República, mirarán en uno de los transitorios que esta nueva ley no afecta al INACIPE. Por lo tanto, el instituto sigue teniendo su misma naturaleza y sigue teniendo la misma relación con la Fiscalía. En cuanto a la Fiscalía Autónoma, ¿no? Ya sabemos que pasamos de la PGR a la FGR, entonces eso obviamente también pues generaba ciertos cambios, ciertas modificaciones en el INACIPE que afortunadamente no se dieron. Y en ese transitorio ustedes van a mirar cómo algunos senadores, algunos diputados
salvaron, porque también se venía a venir esto también, y salvaron con ese transitorio, subrayando que el INACIPE seguía siendo el INACIPE, ¿no? Con su autonomía, y que hasta no hubiera un estatuto nuevo del INACIPE, pues no se iba a modificar en nada. Esa fue la primera versión, por así decirlo, ¿no? de la nueva ley de la Fiscalía General de la República. Entonces, la primera propuesta de la academia es mantener ese transitorio, ¿no? Que no se haga referencia al INACIPE. Y la otra opción es modificar la regulación del artículo 17, que es como el artículo que más discusión ha provocado, puesto que es donde se menciona que el Instituto de Ciencias Penales, ¿no?, será un órgano dentro del ámbito de la Fiscalía, o será un órgano descentralizado de la Fiscalía General, ¿no? Entonces, la propuesta de la Academia Mexicana es modificar esos dictámenes y decir más bien que el Instituto Nacional de Ciencias Penales será un órgano con autonomía técnica y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propios en el ámbito de la Fiscalía General de la República, y tendrá como función tarará, ¿no? Entonces, esa es la segunda propuesta que tiene la Academia. Por un lado es no hacer mención, pero si se hace mención, bueno, que se subraye, que se mantenga la autonomía, la parte del patrimonio, de la personalidad jurídica propios, etcétera, como centro público de investigaciones, etcétera. Entonces, ese es un poco como el contexto, ¿no? De por qué se está hablando tanto hoy del INACIPE, de si va a desaparecer o no va a desaparecer, si va a cambiar, si no va a cambiar. Este es como el estatus, ¿no? De lo que dicen las iniciativas. En efecto, hay un riesgo importante de modificar la naturaleza del INACIPE, y precisamente por eso esta sesión, ¿no?, en defensa del INACIPE, como parte de no solamente como un trabajador más del instituto, sino como una persona que pues está convencida que la investigación en nuestro país, que la tecnología, la cultura, la ciencia, pues son soluciones certeras, efectivas, eficientes para los problemas nacionales que tenemos, entre otros pues la criminalidad, las violencias, el sistema de justicia penal, etcétera, ¿no? Entonces sería un grave error, un grosso error, pues modificar la naturaleza del INACIPE y perder la oportunidad de consolidarlo, de transformarlo en el marco de esta cuarta transformación. Ahora bien, en el segundo bloque un poco pues comentarles qué es el INACIPE, ¿no? ¿Qué funciones tiene? ¿Cómo está conformado? Ya les decía yo, prácticamente tengo 11 años de pertenecer a este instituto. Es un orgullo, es uno de los institutos más importantes a nivel Latinoamérica. Ya veremos más adelante cómo el INACIPE es parte de este proyecto posrevolucionario del penalismo mexicano, del humanismo penitenciario, etcétera, ¿no? Entonces, el INACIPE, desde el 2012, como les comentaba, es un centro público de investigación autónomo. ¿Qué quiere decir esto, que sea autónomo? Bueno, que las decisiones técnicas, operativas, administrativas dependen solo del INACIPE. Por supuesto que es extraño, porque a su vez también depende indirectamente de la Fiscalía General de la República. Es por ello que pues muchas veces se capacita al personal sustantivo de la PGR o de la Fiscalía, de la hoy Fiscalía, o se hacen trabajos concretos para la Fiscalía. Pero en términos de su decreto del 96, que es cuando regresa un poco a la escena, como les comentaba, pues es un centro público de investigación, es un organismo descentralizado, autónomo, con patrimonio, con personalidad jurídicas propias, con decisión técnica, operativa y presupuestaria también propia. Está administrado tanto por la Junta de Gobierno como por un director general, así como por sus diferentes unidades académicas y administrativas, entre ellas el Consejo Académico, el Comité de Investigación. Fíjense, en el Consejo Académico es importante subrayar esto, porque incluso hay representación de los alumnos. O sea, el INACIPE no solamente son los trabajadores administrativos y los investigadores, los profesores, también los alumnos, en cuanto al decreto, son parte del instituto y tienen incluso representación también con voz y voto en diferentes decisiones. La Junta de Gobierno, como les comentaba, está integrada por diversos actores: el Fiscal General de la República, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública, el titular de la
de la hoy Fiscalía General de la Ciudad de México, los rectores de la UNAM, de la UAM, el presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, el director o la directora de CONACYT. Entonces, son ellos los que se reúnen prácticamente una vez cada 3 meses y son los que más o menos van direccionando o redireccionando el horizonte del propio instituto, ¿no? Entonces, es un instituto plural, es un instituto incluyente, es un instituto que trata de generar sus decisiones democráticamente siempre. ¿Cómo está conformado el INACYPE? Bueno, en la cabeza, obviamente, que es en realidad una cabeza simbólica, está el director general. Posteriormente tenemos a la secretaria general académica. Allí encontramos a posgrado, que es donde ustedes pueden cursar alguna maestría, algún doctorado, alguna especialidad. Posteriormente está la dirección de capacitación, que es la que se encarga obviamente de la capacitación del personal sustantivo de no solo la Fiscalía General de la República, sino de las fiscalías de los estados, de los peritos, policías, mediadores, facilitadores, ministerios públicos, jueces, etcétera. Y también el área de investigación, que es donde yo pertenezco desde hace 11 años y la cual se dedica pues a generar estos productos de investigación, estas investigaciones que tratan de reflexionar, que tratan de comprender los problemas nacionales y también de difundirlos, ¿no? Por eso es que el área de investigación pues está muy relacionada con el área de publicaciones, ¿no? Ya veremos más adelante esto. Después de la Secretaría General Académica está la Secretaría General de Extensión, que es como la otra cabeza, el otro gran cerebro del instituto, debajo de la Dirección General. Y aquí tenemos 3 áreas, 3 direcciones. La Dirección de Educación Continua, que es donde ustedes pueden tomar algún cursos sabatinos, intersemanales, conferencias, seminarios, mesas de diálogo, mesas redondas, etcétera, entre otros eventos académicos. Después está publicaciones y biblioteca. Ya miraremos más adelante que la biblioteca es una de las más importantes en Latinoamérica. Es la biblioteca más importante en materia de ciencias penales en Latinoamérica. Tiene cerca de 30,000 ejemplares que ustedes pueden consultar en cualquier momento, tanto de manera física o digital. Entonces es verdaderamente un acervo muy importante. Y posteriormente también está esta recién creada área de educación a distancia. Y que ahora está teniendo mucho boom por la parte de la pandemia, de los cursos a distancia, las conferencias a distancia, etcétera. Ya desde hace mucho tiempo el director general, con su visión adelantada, pues creó esta área de educación a distancia donde ustedes pueden cursar, pueden tomar algunos cursos, algunas incluso especialidades u otras ofertas académicas en línea, ¿no? Online. También están a la par de estas 2 secretarías, pues el órgano interno de control, que depende de la Secretaría de la Función Pública, también está la Dirección de Administración y finalmente la Dirección Jurídica, ¿no? Entonces es así como está conformado el INACYPE. ¿Cuáles son sus principales funciones del Instituto Nacional de Ciencias Penales? Obviamente, con el pasar del tiempo se han enriquecido, ¿no? Si nosotros vemos el decreto del 76, el decreto del 96, las diferentes reformas que han habido a sus manuales, a sus estatutos, pues miraremos cómo se van sumando más funciones. Ahora también con las del Centro Público de Investigación desde 2012. Pero fundamentalmente podríamos hablar de 4 o 5 funciones fundamentales. Por un lado, participar en los procesos de selección, ingreso y evaluación del servicio profesional de carrera, ¿no? Y que ahora con las iniciativas también se fortalece mucho ese aspecto. Se le da al INACYPE una responsabilidad muy importante, en tanto que va a ser el espacio donde se seleccione, donde se evalúe, ¿no? El ingreso de las personas que quieran ser ministerios públicos, que quieran ser peritos, que quieran ser policías en la Fiscalía General de la República, para que en ese sentido se cumpla con el perfil y en ese sentido puedan generarse acciones mucho más efectivas en la investigación y la persecución de los delitos. Esa es una de las funciones más importantes. La otra es la formación y profesionalización especializada de servidores públicos en áreas de seguridad pública, procuración, administración de justicia y ejecución de sanciones penales, ¿no? Obviamente, como les comentaba, el área de capacitación es una de las más activas.
Recientemente, hay que decirlo, se ha disminuido esta actividad, puesto que ahora está la Muralla en Querétaro, que es el Instituto de Capacitación de la propia Fiscalía General de la República. Desde su creación en 2012, si no mal recuerdo, el INACIPE ha bajado un poco en la capacitación a los servidores públicos, tanto de la Fiscalía General de la República como de las estados, ¿no? De los propios estados, pero sin duda es una de las más importantes. Formar y capacitar, actualizar, profesionalizar a los servidores públicos que están encargados de la procuración, de la administración, de la seguridad pública o de la ejecución de sanciones. Otra de las funciones también más importantes es formar académicos, formar profesores, formar investigadores. No solamente es un centro de capacitación, no solo es un centro que da clases, sino que genera conocimiento, y eso es fundamental. Y ese es un poco, creo yo, el mayor riesgo que tenemos ante estas iniciativas que están circulando, ¿no? Convertirlo solamente en una universidad de capacitación a los servidores públicos y dejar de lado la importancia de crear conocimiento, de generar conocimiento para que los que toman decisiones pues puedan hacerlo de manera más efectiva, más importante. La realización de investigaciones y su difusión es otro de los pilares también. Ya hablaremos un poquito más de cuántas publicaciones se han hecho en el instituto desde 1976. Verdaderamente es una locura. La cifra se la pedí a Alejandra, a la directora de publicaciones, y ya verán la cifra enorme de todas las publicaciones que ha hecho el INACIPE desde su fundación en 1976. Obviamente es uno de los pilares más fundamentales, que las ciencias penales no solamente se queden en las procuradurías, en las áreas de justicia, sino que también lleguen a la población, que lleguen a todas las comunidades ese conocimiento, porque al final de cuentas la justicia es para todos y para todas. Impartir educación superior y expedir certificados es otro de sus principales funciones. Como les decía, pueden ustedes pues cursar una maestría, cursar un doctorado. Ya lo veremos más adelante cuáles son las ofertas académicas, y el instituto les va a expedir un certificado avalado por la Secretaría de Educación Pública sin ningún problema. Y finalmente, contribuir en la formulación de normatividad y de políticas públicas. Ese también es otro de los pilares, de las funciones más importantes del INACIPE, el considerarse un cerebro para la difusión, para la ejecución de las políticas públicas, para el diseño de la normatividad. Ya veremos el impacto tan importante que ha tenido el INACIPE, por ejemplo, para la reforma al sistema penal acusatorio desde el 2008, la Ley General de Víctimas, los códigos penales de algunos estados se han hecho en el INACIPE, y obviamente también políticas públicas importantes. Ahora vamos a pasar un poco al origen y a la evolución, ¿no? Me parece importante hablar del origen, de dónde viene el INACIPE, qué hay detrás del INACIPE. Casi siempre se habla de que su acta de nacimiento es 21 de junio de 1976, pero me parece que es muy importante ir más allá de esa fecha. Y obviamente eso nos conlleva, nos va guiando por tres acontecimientos, tres instituciones muy importantes en el siglo XX del penalismo mexicano. El Código Penal de 1931, que obviamente el día de hoy todavía subsiste, pese a las incontables reformas y modificaciones, la Revista Criminalia y la Academia Mexicana de Ciencias Penales. El INACIPE, y hay que decirlo bien, es parte del proyecto de nación posrevolucionaria, un proyecto que sentó como uno de sus pilares el Estado social y democrático de derecho. Es decir, el instituto no solamente es un centro de capacitación, es donde se va a estudiar, es parte de un proyecto de nación que surgió en el México posrevolucionario, con las nuevas ideas de los penitenciaristas, de las ideas del derecho penal. Algunas podríamos criticarlas o no, pero sin duda fueron revolucionarias en su momento. Había como dijera Sergio García Ramírez, el doctor Sergio García Ramírez, un ambiente de reformismo, y allí fue donde se surgió el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Primero, como les decía, como producto del Código Penal de 1931, después con la Revista Criminal en el 33 y finalmente con la Academia Mexicana de Ciencias Penales en 1940. Si nosotros revisamos los autores, los personajes que influyeron en estas 3-4 instituciones, vamos a ver un patrón muy importante,
¿no? Nombres como Ceniceros, Garrido, Sabre, Lira, Carrancá, Sodi, Aspe de la Vega, Piña y Palacios, Torija, Robleda, Funes, Macedo, Cuarón, Bernaldo de Quirós, Olga Islas, Manzanera, García Ramírez, Sánchez Galindo, Adato, Franco, Jiménez Huerta, Porte Petit, Sergio Correa, Castellanos Tena, Moreno González, que acaba de dejarnos. Son todos esos personajes que fueron fundamentales en este ambiente del reformismo, primero, repito, con el Código del 31, después con la revista Criminalia para difundir esas ideas y después con la Academia Mexicana de Ciencias Penales, que sin duda va a ser el padre del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Fíjense, es bien interesante mirar los orígenes, ¿no? ¿Cuáles eran las ideas de la Academia Mexicana de Ciencias Penales? Cuando se instaura en 1940, ellos piensan en una institución donde se capacite, donde se haga investigación, donde se haga formación de cuadros. En un primer momento pensaban en una escuela científica de policía judicial, que es lo que ahora se conoce como el IFP. Posteriormente, me parece que a raíz de la figura de Sergio García Ramírez, de Núñez Chávez, de Moreno González, de Quirós Cuarón, de Piña y Palacios, Manzanera, Adato Green, Islas Mariscal, Malo Camacho y Barreto Rangel, impulsaron la creación del INACIPE, ¿no? Es importante decir que en ese momento Sergio García Ramírez era subsecretario en la Secretaría de Gobernación, lo que permitió obviamente la negociación de la Academia Mexicana de Ciencias Penales con el gobierno federal para crear por decreto presidencial en 1976 el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Posteriormente, como les comentaba, ya en el 93-96 desapareció porque se creó en ese entonces el Instituto de Capacitación. Entonces, incluso en palabras de Carpizo Magrego, decía, bueno, el instituto, ¿para qué lo queremos? Pero no se daban cuenta que el instituto no solo, repito, es un instituto de capacitación, hace muchísimas otras cosas. Que la capacitación, la investigación, la difusión, las políticas públicas, la consultoría, la asesoría, un montón de cosas que no podría hacerse solamente si fuéramos una universidad como se pretende. El regreso del INACIPE en el 96 también es gracias al impulso de otro gran académico como es Moisés Moreno. El doctor Moisés Moreno en ese entonces era subprocurador en la Procuraduría General de la República y también fue fundamental para las negociaciones y que se volviera a reinstalar al INACIPE. Entonces, fíjense cómo es la academia sumada a la política, lo que también permite pues que el instituto siga vigente. Habría que preguntarnos si hoy con esta cuarta transformación, con este nuevo gobierno, pareciera no tener el instituto presencia política, ¿no? Pareciera que la academia no tuviera presencia política. Lo dejo solamente allí porque precisamente estas dos acontecimientos históricos del INACIPE, su desaparición y su posterior reinstalación y el nacimiento también, pues se hicieron precisamente de la mano de figuras que tenían una presencia política importante, ¿no? En la Procuraduría General de la República. También es importante decir que desde el 76 al 83 el instituto estuvo adscrito a la Secretaría de Gobernación. Y después ya en el 83-85, como hasta hoy en día, se adscribió a la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la Nación, y que ahora pues pretenden hacerlo muy directamente con la Fiscalía. Y finalmente, ya para terminar esta sesión, la importancia del Instituto Nacional de Ciencias Penales en la historia mexicana de las ciencias penales o en la historia de las ciencias penales en México. Creo que uno de los principales aportes que ha tenido el instituto ha sido en términos de los proyectos legislativos. Si nosotros miráramos históricamente la participación del INACIPE en los proyectos legislativos, en los códigos, en las leyes, miraríamos la importancia de tener un instituto no solamente de capacitación, sino un instituto donde se puedan converger las discusiones, las opiniones y se puedan diseñar estos proyectos legislativos. En un inicio, incluso el INACIPE participó en la elaboración del Código Penal de Veracruz, el cual se expidió en los años 80. También en la reforma penal del 83-85 fue fundamental. Celestino Porte Petit también ahí era presidente de la comisión redactora del código. La reforma del 2008
La reforma del sistema penal acusatorio también se discutió mucho en el INACIPE y ha sido desde entonces un espacio, un instituto que ha defendido este derecho penal garantista. El Código Nacional de Procedimientos Penales de 2014, cuando yo llegué al instituto me tocó participar, estar presente en muchas de las discusiones que se tenían artículo por artículo, palabra por palabra, de lo que entonces después sería el Código Nacional de Procedimientos Penales en 2014. La Ley General de Víctimas también se discutió, se elaboró en el INACIPE. La Ley de Prevención Social de las Violencias y la Delincuencia también en el INACIPE. La iniciativa del Código Penal Único, no solamente en tiempos recientes, sino desde su fundación del propio INACIPE se está elaborando un Código Penal Único. La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada también se hizo en el INACIPE. El procurador o exprocurador Benítez también participó activamente en ello. La Ley Antilavado también en gran medida se hizo en el INACIPE en discusión con las áreas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la entonces también área de lavado, ¿no? Antilavado de Secretaría de Hacienda, Crédito Público, etcétera. Otro de los aportes, además de los proyectos legislativos, me parece que también ha sido el Laboratorio de Criminalística. En tiempos recientes, hace unos días, lamentamos el fallecimiento de, sin duda, el criminalista más importante de nuestro país y uno de los más ilustres en el mundo, el doctor Luis Rafael Moreno González, que dedicó prácticamente más de 60 años al área profesional, y él era el creador y coordinador del Laboratorio de Criminalística del INACIPE, que en su momento fue de los únicos. Ahora ya la Procuraduría o la Fiscalía General de la República, la Policía Federal, etcétera, tienen sus propios laboratorios impresionantes, pero en su momento el Laboratorio de Criminalística fue uno de los hitos más importantes del propio instituto, donde los ministerios públicos y peritos de la Federación, de los estados, iban a capacitarse de manera directa. Las publicaciones es otro de los puntos también importantes en los cuales el instituto ha contribuido a la historia de las ciencias penales. ¿Cuántas publicaciones ha hecho el instituto? 625 publicaciones desde 1976, con sello editorial INACIPE. Es una locura, es un dato duro, muy importante, que deberíamos de conocer. Las publicaciones en derecho penal, en teoría del delito, en dogmática, en criminología, en criminalística, en ciencias forenses, en tránsito terrestre, documentoscopía, en derecho constitucional, en delitos electorales, en derechos humanos, etcétera. Más de 620 publicaciones, más de 620 títulos cuenta el instituto desde 1976. Los cuadernillos también, que últimamente fueron también una propuesta del director general Laveaga, estos cuadernillos, como les decía, que fueran más sencillos, ¿no? Para llegar a las comunidades, para llegar a la gente común y corriente, por así decirlo. El ABC del sistema penal acusatorio, el ABC de las leyes narcomenudeo, el ABC de la ejecución penal, los medios alternativos de solución de controversias, delitos electorales. Son libritos muy chiquitos, muy sencillos, pero que han tenido un impacto muy, muy importante en cuanto a las publicaciones. La revista, ¿no? Por mucho tiempo Itercriminis, y que ahora es la Revista Mexicana de Ciencias Penales, también es fundamental. Quienes han escrito ahí, pues Massimo Pavarini, Ferraioli, entre otros penalistas, criminólogos, victimólogos, Irving Baller, en fin, ¿no? Hay figuras importantísimas que han pasado por el instituto a dar cátedra, a publicar en su revista, en sus libros. Muchísimos autores que hoy sería muy injusto nombrarlos porque nos quedaríamos muy cortos. Falconi también por allí, en fin. Capacitación, ¿no? Es otro de los puntos, de los logros, ¿no? Más importantes del instituto.
la capacitación institucional a ministerios públicos, a policías, a peritos, a facilitadores, etcétera, ¿no? La certificación en tiempos recientes también, otro de los logros más importantes de la Dirección General ha sido que el INACYPE haya hecho muchísimos convenios para certificar en protocolo de Estambul, en protocolos para la desaparición forzada, en las reglas mínimas para reclusos, en medios alternativos de solución de controversias, en fin, ahí con la institución de Conocer también se han dado muchísimos convenios, muchísimas certificaciones, prácticas de laboratorio. En cuanto a la formación, también es importante mencionarla, ¿no? Ya les decía, la educación superior, las maestrías, las especialidades. Por ejemplo, en maestrías tenemos la ciencia jurídico-penal, en criminología y política criminal, en victimología. Me parece que el instituto ha sido de los primeros institutos, de los primeros instituciones académicas en ofertar victimología en todo el país, en ciencia forense, en juicio oral, en justicia para adolescentes, justicia internacional, en psicopatología, que también es una de las maestrías más recientes, diplomados, cursos, conferencias, en fin, ¿no? Me parece que hoy podríamos enumerar muchísimos otros aspectos del instituto. La investigación, pues sin duda es otro de los pilares más importantes. Hoy en día tenemos a investigadores como de la talla de Rodríguez Manzanera, de Tenorio Tagle como invitado, Moisés Moreno, García Ramírez también como invitado, el doctor que desafortunadamente ya no está con nosotros, Moreno González, en fin, ¿no? Tenemos muchísimas figuras muy importantes dentro de la investigación que han publicado, que han difundido sus ideas y que se han convertido en pilares fundamentales, ¿no? Ya les decía, desde 2012 el INACYPE es Centro Público CONACYT, no es cualquier cosa ello, ¿no? Es precisamente una recompensa a todo el logro, a todos los logros, a todo el recorrido histórico que ha hecho el instituto desde 1976. Otro punto también importante es el Laboratorio Nacional de Criminometría, ¿no? Generado por el maestro Daniel Cunjama, el Laboratorio Nacional de Criminología. Ustedes pueden meterse al INACYPE, pueden ir mirando las estadísticas que ha generado el maestro junto con su equipo en este llamado Laboratorio Nacional de Criminometría. La biblioteca, ya les decía, ¿no? Es la mejor de Latinoamérica, cerca de 30,000 títulos, cerca de 30,000 ejemplares. Es verdaderamente también una locura. El servicio social, ¿no? Cualquier persona puede hacer servicio social dentro de las ciencias penales en diferentes áreas, ya sea en investigación, en posgrado, en educación continua, etcétera, ¿no? La página de internet, que les recomiendo mucho visitarla, tiene cerca de 300,000 visitas o consultas cada año. Es una página bastante actualizada, bastante fresca, muy importante también. Los concursos, y con ello finalizaría esto también, los concursos, ¿no? La Barroli, INACYPE, los concursos de litigación oral, que también han sido una de las acciones más importantes del instituto en los últimos años, ¿no? Ser un espacio que concentra a los jóvenes de las universidades más importantes del país para simular estos juicios orales y para obtener pues algunos premios, ¿no? Entonces, sin duda, hablar del INACYPE nos podríamos quedar otra hora, ¿no? Un par de horas más. Me parece que tenemos que defenderlo, tenemos que hacer nuestra parte en cada una de las trincheras. Ojalá que las iniciativas de Morena, que las iniciativas de los diferentes partidos políticos en torno a la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, pues reconsideren, ¿no? El modificar abruptamente la naturaleza del INACYPE y más bien opten, como dice la Academia Mexicana de Ciencias Penales, por no tocarlo o bien por mantener su naturaleza autónoma, técnica, operativa, presupuestaria, su patrimonio jurídico propio, ¿no? Su patrimonio. Entonces, esto era un poco lo que yo les quería comentar con relación a este tema del propio Instituto Nacional de Ciencias Penales, un poco contextualizar cuál es el problema, ¿no? Qué es lo que está sucediendo, que conocieran si es que
y es la primera vez que escuchan del INACIPE, más o menos cuáles son sus funciones, qué ofrece el instituto y cuál es la importancia de no desaparecerlo, de no modificar su naturaleza jurídica, su naturaleza como institución autónoma. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, alguna cuestión que quieran que podamos como aclarar. Si no tienen ninguna cuestión, sería todo de mi parte. Muchísimas gracias a todas y todos, como siempre, por estar atentas y atentos a estas sesiones. Ya prácticamente con esta llegamos a los 30 videos en torno a temáticas, a diferentes temáticas de la criminología. Muchas gracias a todas y todos por ser parte de este proyecto. Ya lanzamos también nuestro curso intensivo de criminologías. Ya prácticamente está cerrado, bueno, ya la primera temporada está cerrada y esperamos que también ya falte poco para cerrar la segunda temporada de este curso intensivo de criminologías. Allí, si están interesadas, si están interesados, pregunten en los comentarios. Es un curso intensivo que dura prácticamente 12 horas, son 3 sábados o domingos, 4 horas cada día. Vemos 3 temas fundamentales o 3 unidades. Por un lado, las criminologías, el concepto, objetos, métodos de estudio, la interdisciplinariedad, etcétera. Después, teorías criminológicas y finalmente algunas herramientas y áreas de aplicación criminológica, como la evaluación de políticas públicas, como la valoración del riesgo, como la valoración del daño, como la retrospectiva, etcétera, ¿no? Herramientas que nos pueden ayudar en nuestra formación y en nuestra práctica profesional como criminólogas y como criminólogos. Entonces, si no hay ninguna pregunta, si no hay nada que abonar a esta sesión, les reitero mi agradecimiento a todas y todos. Espero que estén muy bien y estén pendientes para el próximo video, la próxima sesión. También ahí estamos ya generando algunas cápsulas, estamos pensando otro tipo de estrategias, ¿no? Jocelyn, ¿cómo me meto al grupo del que habla? Sobre el curso intensivo de criminologías, dices. Nada más ahí pon tu nombre y nos contactamos contigo para que te tengamos contemplada en la tercera temporada o en la segunda. Creo que todavía hay cupo para la segunda temporada, que sería en abril. Fernand dice, no, ninguna, es claro que sería un gran terror su modificación o desaparición. Muchas gracias por los datos que comparte, muy interesante e importante conocer las funciones y un poco de historia acerca del INACIPE. Sí, al final de cuentas esa es precisamente la intención de esta sesión, defender al INACIPE, un poco mostrar que sería un gran error modificar su naturaleza. Más bien me parece que tendríamos que fortalecer aún más al INACIPE. Si bien es cierto, desde el 2012 el INACIPE es Centro Público de Investigación, todavía hace falta mucho por consolidarlo, por realmente convertirlo en un centro público de investigación que haga investigación de calidad, que pueda ser difundida y que pueda ser tomada en cuenta por los decisores, ¿no? Por los políticos, por los gobernadores, por los procuradores, en fin, ¿no? Por todos los actores en el proceso penal, en la seguridad pública, en la procuración y administración de justicia. Un saludo, profe, un saludo, Jocelyn, muchas gracias. Y bueno, pues ahí estamos, ¿no? Muchísimas gracias a todas y todos. Es como siempre un placer. Tengan un bonito día, una buena noche. Hasta luego.